Bienvenidos de nuevo a este espacio, mis criaturas. Antes de comenzar con la intensidad de este nuevo episodio, quiero recordarles que ya tenemos disponible nuestro servidor de Discord, un lugar donde podemos debatir teorías y estar más cerca de la comunidad. Además, si desean apoyar este proyecto para que siga creciendo y obtener beneficios exclusivos, no olviden echarle un vistazo a nuestro Patreon. Encontrarán ambos enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Debo aclarar, como siempre, que las imágenes, la música y los animes utilizados pertenecen a sus respectivos creadores. Mi trabajo se centra en la narrativa y la visión de esta historia. Si ven este fanfic en otro lugar, tengan cuidado, pues podría tratarse de contenido clonado. Y ahora, llegamos a un punto de inflexión. Todo lo que hemos construido hasta ahora converge en este preciso momento. Sin más preámbulos, prepárense para el final de temporada. Reencarnado como Yuji Itadori en Naruto, capítulo 12. El precio de la piedad. El fin de una era y el inicio del caos final de temporada. El impacto entre las dos colosales invocaciones hizo que el cielo gris de Amegakure pareciera rasgarse en dos. Katsuyu, en su forma titánica, arrojó una marea de ácido hirviente, mientras Ibuse, la monstruosa salamandra, respondía con una nube de gas tóxico tan espesa que corroía la lluvia misma. El choque de ambas fuerzas provocó temblores masivos que sacudieron los cimientos de la cordillera, abriendo grietas en la tierra por las que el lodo y el agua se filtraban como sangre. A kilómetros de allí, conectado a través de los reportes sensoriales de sus espías de raíz, Dan Shimura apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Se sentía profundamente frustrado. Sus planes milimétricamente orquestados para acorralar a Yuji, probar sus límites o someterlo a través de la presión de un conflicto internacional se estaban desmoronando. El chico no era un peón que pudiera ser manipulado, era un jodido desastre natural que estaba reescribiendo el tablero de guerra a su antojo. Pero mientras los titanes luchaban arriba, en el barro, la verdadera batalla dictaba el destino del mundo ninja. Yuji y Hanzo se encontraron en el centro del cráter. No hubo más palabras. El semidios de la lluvia desapareció en un estallido de velocidad y Yuji se lanzó a su encuentro. Comenzó un intercambio de taijutsu puro, una demostración marcial impecable. Hanzo no era el anciano paranoico y debilitado que, en la línea de tiempo original, caería patéticamente ante Pain. Este era Hanzo de la salamandra en su absoluto prime, en la cúspide de su poder, con la voluntad intacta y una experiencia bélica inigualable. Su kusarigama, hoz con cadena, bailaba en el aire, trazando arcos mortales que buscaban decapitar, atrapar o destrozar al chico peligrosa. Yuji bloqueaba, esquivaba y contrarrestaba con sus brazales oscuros y sus puños imbuidos en energía maldita. El choque de acero contra energía generaba chispas que iluminaban la penumbra. Aprovechando un cruce de armas, Hanzo exhaló a través de su respirador. Una nube concentrada del veneno más letal de la salamandra, capaz de paralizar y necrosar los pulmones de un escuadrón Chunin en segundos, envolvió el rostro de Yuji por completo. Hanzo esperaba que el chico colapsara, tosiendo sangre. Pero de entre la bruma tóxica, los ojos dorados de Yuji brillaron con una claridad aterradora. El chico inhaló profundamente y exhaló el gas con una sonrisa salvaje. Un sabor interesante, se burló Yuji, su inmunidad como recipiente del rey de los venenos, anulando por completo la toxina más temida del mundo. Pero le falta condimento. Los ojos de Hanzo se abrieron con sorpresa bajo su máscara, pero el semidios no titubeó. Su instinto curtido en 1000 batallas le hizo entender que los trucos sucios no funcionarían. Solo la presión marcial pura lo haría. Hanzo aumentó el ritmo a un nivel vertiginoso, combinando el balanceo de la pesada pesa de su cadena con tajos precisos de su hoz, forzando a Yuji a retroceder. Es rápido. Su técnica es perfecta, no desperdicia ni un milímetro de movimiento, analizó Yuji mientras desviaba un tajo que le habría rebanado el torso. Era el momento de subir la apuesta. Yuji encontró su ritmo, la tuca tonka mental resonando en sus oídos. El espacio a su alrededor pareció distorsionarse. La energía maldita se condensó en su puño derecho, oscureciéndose hasta absorber la luz. Yuji encontró la apertura en la defensa perfecta de Hanzo. Kokusen. El puñetazo salió disparado con una potencia brutal. Hanzo no podía esquivarlo, pero su legendaria percepción lo salvó de la muerte. En una fracción de microsegundo, giró el cuerpo de su kusarigama, interponiendo la masa de acero más gruesa de su arma entre él y el puño de Yuji. BZZZZZT boom. El relámpago negro estalló. El arma de Hanzo, forjada con el mejor acero de Amegakure, se hizo añicos en 1000 pedazos bajo la fuerza multiplicada a la potencia de 2,5. La onda de choque mandó a Hanzo volando hacia atrás, sus botas levantando 2 zanjas en el lodo.
El semidios sintió que sus huesos vibraban y sus órganos internos se sacudían, incluso habiendo bloqueado el ataque. ¿Qué demonios fue eso?, pensó Hanzo, escutiendo un hilo de sangre bajo su máscara. Ese impacto no es normal, distorsionó el espacio mismo. Si recibo uno de esos golpes directamente, estoy muerto. Entendido. No debo dejar que vuelva a concentrarse, pero Hanzo no se dejó intimidar. Usó la nube de polvo y los fragmentos de su propia arma destrozada como cobertura. En un Shunshin no Jutsu, jutsu de cuerpo parpadeante, impecable, dejó un Bunshin, clon, en su posición original, moviéndose a una velocidad cegadora hacia el punto ciego absoluto de Yuji, sacando un kunai imbuido en chakra de viento listo para perforar el cuello del chico. Yuji ni siquiera giró la cabeza. Gracias a su asimilación del 80% de las técnicas de su Sukuna, ya no necesitaba sellos, ni cantos, ni permiso. Solo instinto. Con un ligero movimiento de sus dedos, Yuji lanzó un corte. Desmantelar. Un tajo invisible, afilado como la muerte misma, salió disparado hacia su espalda. Hanzo, en pleno vuelo hacia el punto ciego de Yuji, sintió que cada célula de su cuerpo le gritaba peligro. Era un ataque que no tenía forma, no emitía luz, no alteraba el chakra de la naturaleza, pero el instinto animal del semidios reaccionó. A costa de dislocarse el hombro en el aire, Hanzo torció su cuerpo en un ángulo anatómicamente imposible. El corte invisible pasó rozando su rostro, rebanando limpiamente uno de los tubos de su máscara respiratoria y partiendo en dos una inmensa roca que se encontraba a 50 metros detrás de él, con un corte tan liso que parecía un espejo. Aterrizando pesadamente, Hanzo miró la roca partida, el sudor frío mezclándose con la lluvia en su frente. ¿Un jutsu de viento invisible? No, no hubo sellos. No hubo acumulación de chakra. Lanzó un corte letal solo moviendo los dedos. Yuji se giró lentamente hacia él. La sorpresa inicial de Hanzo fue la oportunidad de Yuji. El chico juntó sus manos. Si el semidios iba a pelear en serio, él también lo haría. Ya no usaría el Mokuton que le costaba tanta energía, usaría la herencia de sus hermanos. Sekeki es Jutsu. Sekaku. Manipulación de sangre. Escamas rojas sangrantes. La temperatura corporal de Yuji se disparó. Un fino vapor comenzó a emanar de su piel mientras su sangre bombeaba a velocidades supersónicas, marcando un patrón de venas rojas y brillantes alrededor de sus ojos y por sus brazos. Su ritmo cardíaco y sus capacidades físicas se elevaron a una escala monstruosa, acortando la brecha de experiencia con pura hiperactividad biológica. Ambos guerreros desaparecieron de la vista humana. Lo que siguió fue una danza que cautivó y aterrorizó a los Anbui Shinobis espectadores. Era una colisión de dos mundos. Por un lado, el semidios Shinobi, moviéndose con una fluidez táctica perfecta, usando clones, fintas, paradas y contraataques precisos, demostrando por qué era la leyenda invicta que bautizó a los Sannin. Por el otro, el tigre de Konoha, un demonio físico de pura velocidad y fuerza, cubierto de marcas rojas, lanzando ráfagas de golpes devastadores y cortes invisibles a quemarropa. El lodo explotaba en cráteres con cada choque de sus extremidades. El agua de la lluvia se evaporaba a su alrededor. Era una coreografía brutal, una obra de arte marcial que parecía trascender el ninjutsu mismo. A los ojos de los atónitos espectadores, no estaban presenciando una simple batalla. Estaban viendo cómo un dios antiguo de la guerra luchaba desesperadamente por no ser devorado por la nueva era que Yuji Itadori acababa de inaugurar. El fango se agitaba violentamente bajo una lluvia que caía con la saña de agujas de hielo, pero en el epicentro de aquel cráter, devastado por un intercambio marcial que desafiaba la física, la realidad pareció quedar suspendida en un vacío absoluto. Ambos combatientes, distanciados por apenas 10 metros de tierra masacrada, descendieron su guardia en una sincronía perfecta. No era el cansancio lo que dictaba su tregua, sino un entendimiento tácito y visceral. Aquella primera colisión frenética había despejado las dudas. Ninguno sucumbiría ante un error trivial. Estaban, por fin, frente a un igual en espíritu y voluntad. Con parsimonia, iniciaron una danza circular, rodeándose bajo el azote de la tormenta. Sus pisadas emitían chapoteos sordos en el agua estancada. En la periferia, Katsuyu e Ibuse permanecían como vigías colosales, titanes aguardando la orden final, pero la verdadera carga eléctrica, la tensión que hacía vibrar el aire, emanaba de los dos hombres en el centro. «Eres un error en el sistema», sentenció Hanzo, su voz proyectándose con un eco metálico a través del respirador. «Tus conductos carecen de flujo de chakra. Para mis sentidos, eres un cadáver que no debería caminar». No obstante, el espacio se fractura bajo tus puños y tus cortes invisibles cercenan la roca misma. He sobrevivido a 3 guerras mundiales y he visto el ocaso de clanes legendarios, pero tú ignoras todas las leyes naturales.
Wuji avanzaba con las extremidades relajadas, casi despreocupado. El hilo de sangre de su mejilla se evaporaba al contacto con el aire, borrado por la regeneración pasiva de las células que ahora formaban parte de su ser. Este mundo ya está roto, viejo, replicó Yuji, despojándose del cinismo para dejar ver una melancolía impropia de su juventud. Su cultura se basa en el exterminio por territorio, ego o rencor. Tratan el chakra como una simple herramienta de muerte. Pero toda esa agonía y odio que siembran en campos como este no se esfuma. Se fermenta. Se corrompe. Y de esa podredumbre emergen entidades mucho más atroces que cualquier shinobi. Maldiciones. Anzo afinó la mirada bajo su máscara. Como regente de una tierra que servía de cementerio eterno para las potencias, conocía el peso del resentimiento mejor que nadie. Su dogma era simple: estabilidad mediante la opresión y el dominio absoluto. La paz no es más que una fantasía impuesta por el acero, rebatió el semidios, plantando los pies en el barro. Mientras los débiles imploran justicia entre sollozos, los fuertes erigimos orden sobre sus restos. No me hables de odio cuando tú mismo exhalas una sed de sangre capaz de asfixiar este bosque. ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué Konoha ha arrojado a un demonio con facciones de infante a desafiar a una deidad? Wuji se detuvo en seco. La lluvia empapaba su cabello rosado, pero sus ojos dorados brillaban con una determinación tan pura que el veterano sintió un escalofrío de genuina admiración. No estoy aquí por banderas ni por la política de las aldeas, dijo Yuji, posando su diestra sobre el pecho. Lucho para que aquellos que aprecio puedan descansar en paz. Lucho para asegurar que las personas alcancen una muerte correcta, en paz y rodeados de afecto, no destrozados en el fango por la soberbia ajena. Y si para salvaguardar ese pequeño oasis debo derribar a los que se creen dioses, entonces que así sea. Anzo lo analizó en un silencio sepulcral. Su mente viajó a 3 jóvenes de Konoha que, tiempo atrás, mostraron una tenacidad similar bajo su juicio. A ellos los dejó partir con un título legendario. Pero este chico no buscaba el perdón ni la supervivencia, buscaba la victoria absoluta. Y poseía los medios para reclamarla. Una convicción inamovible respaldada por un poder absurdo. Una paradoja cruel, susurró Anzo, sintiendo el fervor bélico recorrer su sangre, una chispa que creía extinta. Tu mirada es la de un veterano que ha cruzado el Averno. No eres un peón de Hiruzen. Antes de que este cráter se convierta en el sepulcro de uno de nosotros, dame tu nombre. Wuji relajó los hombros y una sonrisa vibrante, cargada de una extraña alegría, cruzó su rostro. Enderezó su postura en un gesto de etiqueta marcial, mirando a la leyenda a los ojos. Wuji Uzumaki, soberano del clan Uzumaki. Es un privilegio medirse con el semidios. Bajo la máscara, los ojos de Anzo se dilataron con asombro. ¿Uzumaki? Musitó. ¿La estirpe aniquilada por el miedo a sus sellos? Entiendo, creímos que el torbellino se había extinguido, pero solo se concentró hasta engendrar un tifón. El honor es recíproco, líder del remolino. La tregua expiró. Wuji mostró una sonrisa salvaje mientras la adrenalina martilleaba en sus sienes. Era el momento del desenlace. Anzo descartó los pedazos de su kusarigama. La etapa del taijutsu había terminado. Si el joven era una anomalía física, lo sepultaría bajo la furia elemental. Sus manos, curtidas en 1000 infiernos, comenzaron a trazar sellos con una celeridad casi invisible. Tigre, buey, mono, dragón, el agua del cráter y el diluvio mismo comenzaron a levitar, ignorando la gravedad. La presión de su chakra era tan densa que el aire se tornó tóxico y asfixiante. ¿Has probado tu temple, Wuji Uzumaki? Clamó Anzo, su voz tronando entre los rayos. Ahora contempla por qué soy venerado como una deidad. Wuji se mantuvo firme. Alzó su mano derecha y unió sus dedos índice y medio en una posición solemne. Para sobrepasar el cataclismo que se avecinaba, apelaría a una de las leyes primordiales de la hechicería. Voto vinculante. Revelar las cartas, decretó en su mente, antes de que su voz cortara la tormenta con una autoridad sobrenatural. Mi técnica se denomina santuario, declaró Yuji, clavando sus ojos dorados en Anzo. Prescinde de sellos y de moldeado de chakra. Su función es proyectar tajos invisibles, afilados al nivel molecular, que transitan por el espacio directo a su fin. Al exponerte abiertamente su mecanismo, su letalidad y alcance se intensifican exponencialmente. Al escuchar la revelación, el instinto de Anzo rugió con pavor. El semidios captó la esencia. El chico acababa de ejecutar un pacto kármico, sacrificando el sigilo a cambio de un pico de poder devastador. En la lógica shinobi era un despropósito. Bajo las reglas de esa energía oscura, era una ejecución. Suiton, gran cascada de la salamandra deificada. Bramó Anzo, liberando su esencia vital.
El entorno se colapsó bajo un océano de agua comprimida y letal que se erigió como un muro de 60 metros, adquiriendo la fisonomía de un dragón colosal que descendió para devorar todo a su paso. Era un ataque de magnitud Kage, diseñado para borrar legiones en un parpadeo. Wuji observó el tsunami que devoraba el firmamento. Con el santuario potenciado y el legado de su cuna ardiendo en sus venas, ejecutó un movimiento seco y descendente con la mano, como si apartara un simple velo. Desmantelar. Hubo un silencio absoluto que precedió al desastre. Segundos después, la realidad pareció desgarrarse. El maremoto de Anzo quedó suspendido en el aire. Una incisión horizontal, geométrica e invisible, se manifestó en el centro de la masa de agua. Con un estallido que sacudió los cielos, la ola fue partida con precisión quirúrgica. Las dos mitades del jutsu colapsaron hacia los flancos, arrasando con la vegetación circundante, pero dejando a Yuji incólume, en el centro de un sendero seco y desolado. El corte no se detuvo. Surcó el espacio, abrió una zanja en el fango y escaló la colina hasta alcanzar su objetivo. Skelch. La máscara de Anzo se quebró en dos, cayendo al lodo, mientras un fino rastro de sangre dibujaba una línea diagonal sobre su coraza. El tajo se detuvo a 1 milímetro de ser fatal. Anzo de la salamandra quedó petrificado, con la respiración entrecortada, contemplando cómo su poder definitivo llovía a sus costados. De haberlo deseado Yuji, el semidios habría sido decapitado en ese instante. Yuji descendió el brazo, dejando que el vapor de su energía se disolviera bajo la lluvia. Había doblegado la técnica de una leyenda, no mediante chakra, sino con la absoluta e inapelable soberbia de las leyes del Jujutsu. La imponente máscara de gas de Anzo yacía partida en el lodo. El líder de Amegakure, el semidios intocable, estaba de rodillas, respirando el aire tóxico y pesado de su propia aldea sin filtro alguno. Frente a él, Yuji Itadori lo miraba desde arriba, con la mano aún extendida, ofreciéndole un salvavidas en lugar del golpe de gracia que las leyes shinobi exigían. Anzo miró la mano del chico, luego el corte perfecto que había partido el agua y su máscara. Trató de buscar un engaño, una trampa en los ojos dorados de Yuji, pero solo encontró una calma pragmática. Lentamente, con el orgullo magullado pero el instinto de líder intacto, Anzo aceptó la mano. Yuji lo jaló hacia arriba con una fuerza que le recordó al veterano que el chico era un monstruo físico, incluso sin la magia de sus cortes. «Tienes mi vida en tus manos, Uzumaki», dijo Anzo, sacudiéndose el lodo de la armadura, su voz ahora desnuda y rasposa sin el filtro de la máscara. «Y decides perdonarla basándote en un cálculo político. ¿Crees que mi muerte causaría un caos mayor que mi tiranía?» Yuji se encogió de hombros, metiendo las manos de nuevo en los bolsillos de su chaleco. «No es una creencia, es un hecho. La guerra no se gana matando al rey si no tienes un plan para el reino. Si te mato, Amegakure se ahoga en sangre mañana por la mañana. Y yo no tengo tiempo para ser el niñero de un país entero. Tengo mis propios demonios con los que lidiar». Anzo soltó una risa seca, casi un gruñido. Lógica pura. Sin fanatismos. Sin la estúpida voluntad de fuego ciega de Konoha, murmuró el semidios, observando al chico con un respeto que no había sentido en décadas. «Pensé que eras una bestia de destrucción, pero eres un cirujano. Corta solo lo necesario para que el paciente sobreviva, aunque le duela». Yuji ladeó la cabeza, su expresión volviéndose mortalmente seria. La presión de la energía maldita pareció condensarse a su alrededor. «No te confundas, viejo. No te dejo vivir por ser buena persona. Te dejo vivir porque eres útil. Eres la presa que contiene el río. Pero si te vuelves loco, si te alías con las sombras de mi aldea, con ese fósil llamado Danzo, y traicionas a los chicos de Akatsuki». Los ojos dorados de Yuji parecieron oscurecerse. «Volveré», sentenció Yuji, su voz perdiendo cualquier rastro de humanidad y adoptando un eco kármico. «Y la próxima vez, no habrá charlas ni acuerdos. Te daré una paliza tan brutal y te humillaré de tal forma que la historia olvidará que alguna vez te llamaron semidios. ¿Quedamos claros, aliado?» Anzo sostuvo la mirada. Por primera vez en su vida, el veneno y la muerte le parecieron menos aterradores que el chico que tenía enfrente. Había sido derrotado en el combate y superado en la estrategia a largo plazo. «Eres un monstruo aterradoramente cuerdo, Yuji Uzumaki», asintió Anzo, sellando el pacto no oficial en el lodo de Amegakure. «Escucharé a esos chicos. Y mantendré a mi aldea lejos de las garras de Shimura Danzo». Yuji parpadeó, y la abrumadora presencia maligna desapareció instantáneamente, reemplazada por su sonrisa brillante y estúpida habitual. «Perfecto. Sabía que nos entenderíamos», dijo, dándose la vuelta alegremente. «Cuídate ese rasguño, viejo.
Y dile a tu lagartija gigante que no escupa tanto gas, contamina el ambiente. Anzo se quedó inmóvil, bajo la lluvia incesante, observando la espalda del chico pelirrosa mientras se alejaba caminando hacia los estupefactos Anbu de Konoha. Los soldados de élite no podían dar crédito a lo que veían. Su líder, un adolescente, acababa de perdonar a la mayor amenaza bélica de la lluvia, no por piedad, sino por una fría y aplastante lógica política, y encima le había dejado tarea. Buji Uzumaki, pensó Anzo, tocándose la delgada línea de sangre en su pecho. No es solo un guerrero. Es el arquitecto de una nueva era. Akatsuki, ¿eh? Supongo que es hora de ver qué futuro proponen esos niños. El sonido de los combates, de los explosivos, de los jutsu chocando, todo parecía haber enmudecido por un instante. La lluvia de Amegakure seguía cayendo pesadamente, pero la atención del campo de batalla se había centrado en el cráter donde Anzo de la Salamandra, el hombre que perdonaba vidas y bautizaba leyendas, acababa de ser superado. Buji Itadori se dio la vuelta con una sonrisa ancha, metiendo las manos en los bolsillos de su chaleco como si acabara de terminar una sesión de entrenamiento matutina, y comenzó a caminar de regreso a las líneas de Konoha. Los Anbu se abrieron paso, mirándolo ya no como a un Junin joven, sino como a una fuerza de la naturaleza. Pero lo que Yuji no percibió, o simplemente decidió ignorar con su habitual ligereza, fue que esa misma escena había sido observada no solo por los ninjas de Konoha o los sobrevivientes de la lluvia, sino por los sensores y espías de las demás naciones ocultos en la periferia. El silencio que él dejaba a sus espaldas era el prólogo de un eco que sacudiría los cimientos de la guerra. A la mañana siguiente, en las carpas de mando, en las reuniones secretas de Iwa y en las comunicaciones cifradas de Kuno, los reportes volaban como aves de presa. Un joven de cabello rosa, sin chakra detectable, anuló el jutsu definitivo de Anzo de la Salamandra con un solo movimiento de mano. Le perdonó la vida al líder de Amegakure mediante un cálculo táctico, asegurando una alianza informal para evitar un vacío de poder. El libro Bingo, que ya lo catalogaba como el tigre de Konoha con orden de huir a la vista, comenzó a ser reescrito apresuradamente en las mentes de los estrategas. Pero en las trincheras, entre los soldados rasos que habían visto u oído del milagro bajo la tormenta tóxica, el apodo cambió. Ya no era solo una bestia. Era un ser que dictaba el flujo de la vida y la muerte, perdonando a un semidios no por debilidad, sino porque la vida del enemigo servía a un propósito mayor para la paz. El dios Shinobi. El título, que antes solo pertenecía a leyendas como Ashirama Senju, comenzó a ser susurrado con una mezcla de temor reverencial y admiración. Buji Itadori había entrado a Amegakure como un Junin de élite y había salido como una deidad viviente, el pacificador que rompió la voluntad del tirano con pura fuerza y lógica. Campamento base de Konoha, frontera del país de la lluvia. Mientras el mundo enloquecía con su nuevo apodo, el dios Shinobi estaba sentado en un tronco, con una pierna cruzada sobre la otra, mirando un bollo de carne al vapor con profunda decepción. Kusina, te dije que no usaras tanto aceite picante. Se quejó Yuji, pasándose una mano por la lengua ardiente. Ahora no sé si me estoy comiendo un cerdo o si me estoy quemando el estómago otra vez. Kusina estaba sentada frente a él, limpiando un kunai. Aunque intentaba mantener su postura seria de guerra, una sonrisa traviesa bailaba en sus labios. Tú dijiste que tu estómago podía aguantarlo todo, Tebane. Además, es una receta secreta Uzumaki para calentar el cuerpo bajo esta lluvia horrible. Si no te gusta, se lo daré a Choso. Él sí aprecia mi cocina. Choso, que estaba parado cerca haciendo guardia, asintió solemnemente sin apartar la vista del perímetro. Todo lo que mi hermano menor y su clan ofrezcan es un manjar. Aunque mi biología híbrida no requiere de sabor, el gesto es nutritivo. Ustedes dos se aliaron para hacerme bullying gastronómico, murmuró Yuji, dándole otro mordisco resignado al bollo. De repente, una sombra cayó sobre él. Mikoto Uchiha caminaba hacia el claro con paso firme. A sus 16 años, la joven líder de los Uchiha emanaba una autoridad natural que hacía que los otros ninjas del campamento bajaran la mirada. Pero cuando sus ojos negros se posaron en Yuji, la dureza desapareció, reemplazada por una exasperación teñida de profundo afecto. Llevaba un pergamino cerrado en la mano, y lo golpeó suavemente contra la cabeza de Yuji. ¡Ay! Se quejó él, frotándose el cabello puntiagudo. Oye, soy el líder de mi propio clan ahora. Un poco de respeto. Te lo ganaste, dijo Mikoto, sentándose a su lado en el tronco. Apoyó el pergamino en sus rodillas. Acaba de llegar el reporte de inteligencia, Buji. Todo el frente este sabe lo que hiciste. Los ninjas de Iwa están retrocediendo 3 kilómetros solo por el rumor de que estás cerca. Te están llamando el nuevo dios Shinobi. Buji parpadeó un par de veces, y luego su rostro se arrugó en una mueca de genuino disgusto. ¿Dios Shinobi? ¿Es en serio?
Soltó el bollo de carne, indignado. ¡Qué título tan estúpido y viejo! Suena a que tengo 80 años y me la paso meditando en una montaña. Minato seguro va a conseguir un apodo súper genial como el relámpago amarillo o algo así, y a mí me dan el título del abuelo de la aldea. Mikoto se rió suavemente, apoyando su hombro contra el de él. El contacto era cálido, un recordatorio de que, debajo de toda la mitología militar y las maldiciones, él seguía siendo humano. Sea cual sea tu título, lo ganaste perdonando una vida en lugar de tomarla, dijo Mikoto, su tono volviéndose suave y lleno de orgullo. Demostraste que eres diferente a todos los que lideran esta guerra. Si te llaman Dios, es porque hiciste un milagro en el infierno de la lluvia, Yuji. Yuji la miró. La sinceridad en los ojos oscuros de Mikoto le borró el berrinche por completo. Él sonrió, esa sonrisa brillante y tonta que derretía las defensas de cualquiera. Supongo que no está tan mal si tú lo dices así. Aunque si alguien me pide que le bendiga el agua o algo parecido, lo voy a patear. Mientras Yuji seguía lamentándose cómicamente sobre el peso de su nuevo apodo y Mikoto reía a su lado, con Kusina burlándose en el fondo, el contraste no podía ser mayor. Allá afuera, la guerra rugía. Las aldeas planeaban tácticas para contrarrestar su existencia, las maldiciones de Kenjaku se alimentaban del miedo global y Danzo movía los hilos en las sombras. Pero en ese claro, bajo los últimos rayos del sol que lograban perforar la lluvia, el recién bautizado dios Shinobi solo quería terminar su bollo de carne picante y asegurarse de que las personas a su lado estuvieran a salvo. Y por el momento, eso era suficiente para mantener a raya el apocalipsis. El eco de la lluvia cayendo sobre el lodo parecía haber perdido su fuerza en el cráter donde la historia acababa de ser reescrita. Yuji le dio la espalda a Anzo de la Salamandra, el hombre que hasta hacía unos minutos era considerado el pináculo inalcanzable del mundo ninja. Con las manos relajadas en los bolsillos de su chaleco y una sonrisa amplia, casi infantil, el peligroso caminó de regreso hacia donde los Anbu de Konoha seguían petrificados. Misión cumplida, muchachos. Anunció Yuji, rompiendo el sepulcral silencio con un tono tan alegre que resultaba disonante con la carnicería a su alrededor. Recojamos nuestras cosas. El clima aquí es terrible y tengo unas ganas locas de comer algo que no sepa a lodo y veneno. El capitán Anbu, tragando saliva bajo su máscara de porcelana, apenas pudo articular palabra. Itadori-sama, el objetivo, ¿lo dejamos vivo? Yuji se detuvo, mirando al Anbu por encima del hombro. Su sonrisa no desapareció, pero sus ojos dorados destellaron con una autoridad que no admitía réplica. El objetivo era hacer retroceder a la deidad de esta tierra y asegurar el frente. Anzo ya no es una amenaza para Konoha. Si alguien tiene una queja con mi forma de hacer las cosas, que vaya a decírselo a mi cara. El capitán Anbu hizo una reverencia profunda, casi temblando. Ninguna queja, señor. Nos retiramos. Anzo observó la figura de Yuji desaparecer entre la niebla. El semidios se tocó la fina línea de sangre en su pecho, justo donde el desmantelar se había detenido. No sentía humillación, sentía un terror reverencial. Un chico acababa de perdonarle la vida no por arrogancia, sino porque tenía el mundo entero mapeado en su cabeza. Yuji Uzumaki, pensó Anzo, mientras su titánica salamandra, Ibuse, agachaba la cabeza en señal de sumisión hacia la dirección por la que se había ido el chico. No es solo un monstruo. Es el pilar de una nueva era. Akatsuki, supongo que tendré que escuchar lo que esos niños pacifistas tienen que decir. Días después. En los frentes de la tercera gran guerra ninja. Las noticias en el mundo shinobi viajan más rápido que el viento, especialmente cuando están escritas con la tinta del miedo y el asombro absoluto. Los espías de las diferentes aldeas, incluyendo a los Zetsu blancos de Madara que observaban desde la tierra, esparcieron el resultado de la contienda de Amegakure como un incendio forestal. El rumor no solo afirmaba que Anzo de la Salamandra había sido derrotado. Los detalles hablaban de un joven de 15 años que partió un tsunami de nivel Kage a la mitad sin hacer un solo sello manual, que sometió a una invocación legendaria con una babosa titánica, y que, en el clímax de la batalla, decidió perdonarle la vida al semidios tras darle un consejo político. La guerra se paralizó por un microsegundo. El tablero entero contuvo el aliento. Frente de la tierra, frontera con Iwagakure. En un desfiladero rocoso empapado en sangre, Sakumo Atake limpiaba la hoja de su inconfundible espada corta. A sus pies, un campamento entero de Iwa había sido desmantelado. A su lado, un mensajero Anbu terminaba de recitar el informe cifrado que acababa de llegar de Konoha. Y así, el señor Anzo ha declarado una tregua indefinida con Konoha. El frente de la lluvia está asegurado, capitán Atake, concluyó el mensajero, su voz temblando ligeramente bajo la máscara. Sakumo detuvo su mano.
Miró hacia el horizonte gris, en dirección a la lluvia, y una leve, pero genuina sonrisa cruzó su rostro normalmente imperturbable. Él, que había sido considerado el mayor genio de su generación, sabía reconocer cuando la historia avanzaba hacia un nuevo peldaño. Así que lo hizo, murmuró Sakuno, envainando su arma. No solo ganó una batalla imposible, acaba de ganar el respeto del mundo entero sin tener que convertirse en un asesino. Hiruzen tenía razón. Konoha no solo ha soltado a un monstruo, ha soltado a uno benevolente. Frente del rayo, frontera con Kumogakure. En medio de un bosque denso y electrificado por los constantes choques de jutsus, Minato Namikaze y Kusina Uzumaki descansaban tras repeler una incursión de la nube. Estaban cubiertos de polvo y sudor, pero el mensaje del sapo mensajero de Jiraiya los dejó helados. Al escuchar los detalles, Kusina se puso de pie de un salto. Su cabello rojo ondeó con fiereza, y un grito de victoria tan potente que asustó a varios Chunin a su alrededor escapó de su garganta. Ese es mi compañero, Datebane. Kusina agarró a Minato por los hombros, sacudiéndolo con una fuerza que amenazaba con dislocarle el cuello. Te lo dije. Yuji nunca pierde. Le dio una paliza a un semidios y luego lo mandó a sentarse en el rincón. Minato reía nerviosamente, tratando de zafarse del agarre mortal de la pelirroja, pero sus ojos azules brillaban con una profunda admiración mezclada con una innegable sombra de asombro. Yuji, pensó el futuro relámpago amarillo. Realmente eres alguien inalcanzable. Superaste a una leyenda en su propio juego, y tuviste la inmensa madurez de no quitarle la vida. Nos estás protegiendo a todos, incluso desde lejos. Dentro de Kusina, Kurama abrió un solo ojo rojo en la oscuridad de su jaula, soltando un bufido caliente. Ese mocoso insolente, gruñó el Kyuubi, aunque su cola se movió con una extraña satisfacción. Convirtiendo a los humanos en sus mascotas con palabras y puños. ¡Qué ridículo! Frente del agua, costas de Kirigakure. La niebla perpetua de Kiryu intentaba ocultar los horrores de la guerra, pero en una playa cubierta de cuerpos de los 7 espadachines y cazadores ambú de la niebla, 3 figuras destacaban intactas. Choso, Eso y Kechizu estaban de pie sobre los restos de un escuadrón enemigo. Cuando un cuervo de comunicación llegó con el mensaje en clave, Choso lo leyó en silencio. La sangre que orbitaba alrededor del hermano mayor se disipó lentamente. Kechizu lo miró con sus ojos saltones. ¿Aniki? ¿Buenas noticias? Choso dobló el pergamino y miró hacia el cielo, una sonrisa de orgullo absoluto partiendo su rostro estoico. Por supuesto que son buenas noticias, Kechizu. Nuestro hermano menor acaba de someter a la deidad de este mundo. Como debe ser. El mundo por fin está entendiendo a quién le pertenece el trono. Frente de la arena, frontera con Sunagakure. El calor del desierto era infernal. En la carpa médica principal, el caos de los envenenados por la anciana Chiyo mantenía a todos al borde del colapso. Ikari Uchiha estaba de pie sobre la duna más alta, mirando un mar de ninjas de la arena derrotados a sus pies. Sus ojos onix estaban fríos, calculadores e inexpresivos, su ropa oscura manchada con la sangre de sus enemigos. Había sido una carnicería para proteger la carpa médica. Fue entonces cuando un ninja médico subió corriendo a la duna, pálido, buscando a Tsunade. Lady Tsunade. Mensaje urgente del frente de Amegakure. Tsunade Senju, que terminaba de extraer un veneno letal del pecho de un joven Chunin, se detuvo en seco. Sus manos, manchadas con la sangre que tanto temía pero que ahora enfrentaba con rabia, temblaron por un instante. ¿Acaso Yuji? Anzo de la salamandra ha sido derrotado. El Junin Yuji Itadori ha forzado una tregua incondicional sin tomar la vida del líder de la lluvia. El silencio cayó sobre el campamento médico. Las pinzas cayeron de las manos de Tsunade. La Sannin se dejó caer pesadamente en una silla plegable de lona, llevándose las manos al rostro. Un largo y tembloroso suspiro escapó de sus labios, liberando meses de terror reprimido, mezclando un alivio arrollador con un orgullo desbordante. Ese maldito mocoso arrogante, murmuró Tsunade, y una lágrima solitaria que no pudo, ni quiso, ocultar bajó por su mejilla. Una sonrisa feroz y hermosa rompió su máscara de dureza. Lo logró. El idiota realmente lo hizo. Afuera, en la duna, Ikari escuchó el reporte gracias a sus sentidos agudizados. La frialdad de su rostro se derritió al instante. La Uchiha de la era antigua cerró los ojos, mirando hacia el norte, en dirección a la tormenta perpetua. Mi señor, pensó Ikari, llevando una mano a su pecho. Su lealtad, ya absoluta, se afianzó aún más, rozando lo devocional y lo divino. El mundo ahora conoce la verdad de tu poder. Ya no eres solo el tigre de Konoha. Ahora te llamarán Dios. Konoha, el corazón de la hoja. En el corazón de la aldea, la guerra parecía distante, pero la política era igual de letal.
Mikoto Uchiha, ahora la firme, temida y respetada líder de su clan, estaba sentada en el Engawa, porche de madera, de la residencia principal Uchiha, bebiendo té. Un ambú apareció de las sombras, arrodillándose ante ella para entregarle una copia directa del informe antes de que se hiciera público en el consejo. Mikoto desenrolló el pergamino. Sus ojos, los mismos que ocultaban el poder de un Mangekyou Sharingan despertado por el miedo a perderlo, escanearon las palabras. No lloró. No gritó de sorpresa. Tampoco sonrió abiertamente. Simplemente enrolló el pergamino con una delicadeza extrema y cerró los ojos, sintiendo como un calor inmenso y familiar llenaba su pecho, ahuyentando el fantasma del estrés y el miedo. Llevó la taza de té a sus labios, permitiéndose un instante de paz absoluta. Siempre supe que este mundo te quedaría demasiado pequeño, Yuji, susurró Mikoto a la brisa de la tarde, su voz cargada de una mezcla de amor profundo y resignación orgullosa. Vuelve pronto a casa. Ese día, la historia de las naciones elementales se partió en dos. El nombre de Yuji Itadori dejó de ser un simple alias en los libros Bingo. Ya no era solo el arma de Konoha, ni el recipiente, ni siquiera el tigre. Al derrotar a un semidios con una superioridad aplastante, y al mostrar la inmensa madurez de perdonarle la vida no por debilidad, sino por un cálculo lógico y humanitario que protegía a miles, las aldeas, los cajes y los soldados en las trincheras comenzaron a murmurar un nuevo título. Un título que no se pronunciaba en el mundo desde los tiempos de Ashirama Senju. El dios Shinobi caminaba de nuevo entre ellos. Y esta vez, tenía el cabello rosa y peleaba solo a puñetazos. Tiempo más tarde. El eco de la batalla había quedado atrás, pero la lluvia fina de Amegakure seguía cayendo mientras Yuji caminaba por los senderos rocosos hacia el punto de encuentro acordado. A pesar de haber partido un tsunami a la mitad y haberse enfrentado a la cúspide del mundo ninja, no lucía cansado. Caminaba con las manos en los bolsillos, el cabello rosado empapado y esa característica sonrisa relajada que parecía desafiar toda la miseria del lugar. No tardó mucho en llegar a las ruinas de un viejo templo en las afueras de la zona industrial. Antes de que pudiera siquiera anunciar su presencia, tres figuras salieron de su escondite. Yuji-sensei. Konan fue la primera en reaccionar. La niña de cabello azul corrió hacia él, y con un grácil movimiento de sus manos, varias hojas de papel se unieron en el aire para formar una sombrilla improvisada, cubriéndolo de la lluvia. Su rostro, usualmente estoico y reservado, estaba iluminado por una sonrisa radiante y un evidente alivio que no intentaba ocultar. «Estás empapado», dijo Konan, su voz suave pero cargada de un afecto profundo. Rápidamente, usó otra hoja de papel para limpiar una mancha de lodo de la mejilla de Yuji, sus mejillas tiñéndose de un ligero color rosa por la cercanía. «Gracias, Konan. Eres un ángel, como siempre», respondió Yuji, dedicándole una sonrisa cálida y revolviéndole el cabello con suavidad, lo que hizo que la chica se sonrojara aún más y bajara la mirada, apretando los puños con timidez. Laiko y Nagato se acercaron corriendo justo detrás de ella. Laiko miró a Yuji de arriba abajo, buscando heridas graves, y al no encontrar más que rasguños superficiales que ya estaban sanando, soltó un suspiro exagerado. «Sentimos explosiones que hicieron temblar el refugio entero», exclamó Yaiko, con los ojos brillando de emoción y terror a partes iguales. «¿Qué pasó con Anzo? ¿Tuviste que huir?» Nagato, más analítico y con su flequillo ocultando el Rinnegan, observó la tranquilidad de Yuji. «No, no huyó, ¿verdad, Yuji-sensei? Tu energía se siente, en paz». Yuji se sentó en un bloque de piedra seca bajo el alero del templo, indicándoles a los tres que se acercaran. Los miró con orgullo. Estos tres niños, vestidos con harapos pero con espíritus inquebrantables, eran la razón por la que había arriesgado el equilibrio mundial. «No huí», confirmó Yuji, apoyando los codos en las rodillas. «Tuvimos una charla muy productiva. Anzo y yo llegamos a un acuerdo. Ya no los perseguirá a ustedes ni a sus seguidores. De hecho, está dispuesto a escuchar sus propuestas para la paz de Amegakure». La mandíbula de Yaiko cayó al suelo. Konan jadeó, llevándose las manos a la boca, y Nagato dio un paso atrás, incrédulo. «¿Qué?», tartamudeó Yaiko. «¿El semidios? ¿El tirano? ¿Va a escucharnos? Yuji-sensei, eso es increíble. Podemos cambiar este país sin tener que derramar más sangre. Nuestra organización, Akatsuki, finalmente podrá traer la paz». Los tres comenzaron a celebrar, pero Yuji levantó una mano, pidiendo silencio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la mirada dura y madura del guerrero que había visto el infierno en dos vidas distintas. «Escúchenme bien, los tres», dijo Yuji, su tono era tan grave que los huérfanos se sentaron de inmediato, prestando atención absoluta. «Creo en ustedes. Creo en Akatsuki y en la paz que quieren construir.
Pero el mundo ninja es un lugar sucio, lleno de cobardes que le temen a los ideales puros. Yuji miró a Yaiko directamente a los ojos. Recordaba demasiado bien el fatídico final del chico en la línea de tiempo original, engañado por Anzo y Danzo, sacrificándose en un kunai que sostenían a Gato. No iba a permitir que esa tragedia se repitiera. Nunca confíen a ciegas, sentenció Yuji, marcando cada palabra. Anzo accedió a escucharlos porque lo obligué a ver la lógica, pero la paranoia es una enfermedad difícil de curar. Si los citan a una reunión de paz, nunca vayan desarmados. Si les piden que vayan solos, lleven un ejército escondido. Si todo parece ir perfectamente bien, es cuando más deben buscar la trampa. Yuji extendió su mano, señalándolos uno por uno. Siempre, y quiero decir siempre, tengan un plan de respaldo. Y si alguna vez escuchan el nombre de Danzo Shimura involucrado en sus asuntos, corran, o mátenlo antes de que hable. Ustedes tres son la esperanza de este lugar, pero la esperanza muerta no sirve de nada. Sobrevivan. Prométanmelo. El silencio fue denso. La advertencia de Yuji no era la de un maestro idealista como Jiraiya. Era el consejo táctico de un sobreviviente. Konan fue la primera en responder. Dio un paso al frente, con una determinación feroz brillando en sus ojos ambarinos. Te lo prometemos, Yuji. No seremos ingenuos. Yo me encargaré de protegerlos a ambos, y seré el escudo de nuestra paz. No dejaré que tu esfuerzo y tu confianza en nosotros sean en vano. Yuji le sonrió, una sonrisa genuina y aliviada. Sé que lo harás, Konan. Eres el pilar más fuerte de los tres, aunque estos idiotas hagan más ruido. Yaiko y Nagato asintieron vigorosamente, asimilando la lección. Habían ganado una oportunidad dorada, pero gracias a Yuji, no caminarían hacia ella con los ojos vendados. En las profundidades del bosque de Amegakure. Lejos de la calidez de aquel encuentro, fusionado con la corteza de un árbol marchito, un ser de dos mitades observaba la escena. Zetsu negro apretaba los dientes, su ojo amarillo inyectado en pura frustración, mientras la mitad blanca de su cuerpo soltaba una risita nerviosa. Vaya, ese chico de cabello rosa sí que es un problema, ¿eh? Susurró Zetsu blanco. No solo aplastó a Anzo, sino que ahora le está dando clases de supervivencia a nuestros peones. Es bastante molesto. Zetsu negro no se rió. Su mente, que había orquestado el destino del mundo ninja durante milenios desde las sombras para lograr la resurrección de su madre, Kaguya Tsutsuki, estaba trabajando a marchas forzadas para calcular los daños. Maldito Itadori, siseó Zetsu negro, su voz goteando veneno. Madara necesita que ese niño con el Rinnegan, Nagato, experimente el dolor absoluto. El plan requiere que su corazón se rompa, que su fe en la humanidad sea aplastada para que abrace el plan Ojo de Luna y se convierta en el recipiente que reviva a Madara. El ente oscuro observó cómo Yuji les revolvía el cabello a los huérfanos, llenándolos de una esperanza pragmática y protegida. Si Anzo se alía con ellos, si Akatsuki prospera bajo los consejos de este dios shinobi, Nagato nunca conocerá el verdadero dolor. El Rinnegan permanecerá dormido bajo ideales pacifistas. Zetsu negro se separó lentamente del árbol, hundiéndose en la tierra. Las cosas se estaban saliendo de control. Yuji Itadori no solo era un monstruo físico imposible de matar, era una variable caótica que destrozaba el guión del destino con pura amabilidad y lógica aplastante. ¿Qué haremos entonces?, preguntó Zetsu blanco. Si intentamos atacar a Akatsuki ahora, Itadori se enterará. Y no creo que ni siquiera Madara en su estado actual quiera lidiar con ese chico y su energía oscura. No lo atacaremos directamente, respondió Zetsu negro, trazando un nuevo y siniestro plan en su mente inmortal. No podemos manipular a Anzo, e Itadori es intocable. Pero el mundo es grande. La tercera gran guerra ninja apenas comienza. Un brillo perverso cruzó el ojo de Zetsu. Si no podemos usar a Anzo para romper a Akatsuki, usaremos a las otras grandes naciones. Iwagakure y Kumogakure están sedientas de sangre. Las guiaremos hacia Amegakure. Y en cuanto a Itadori, nos aseguraremos de que la guerra lo mantenga tan ocupado, tan hundido en su propio infierno en otros frentes, que no pueda llegar a tiempo para salvar a sus preciosos alumnos. Aprovecharemos la guerra para arrancarles esa estúpida esperanza de raíz. Mientras Zetsu se fundía con la oscuridad del subsuelo, listo para susurrar mentiras en los oídos de cajes lejanos, Yuji compartía sus últimas raciones de comida con los huérfanos. El tigre de Konoha había cambiado el destino de Amegakure ese día, pero las sombras del mundo ninja apenas comenzaban a moverse para cobrarse su venganza. Fin de capítulo. Y con esta advertencia resonando en las sombras del mundo ninja, llegamos al final de este capítulo y al gran cierre de esta primera temporada. Las piezas están puestas sobre el tablero. Yuji ha demostrado ser un monstruo físico y un arquitecto del futuro, pero Zetsu negro y las maldiciones de desastre no se quedarán de brazos cruzados.
La verdadera guerra, aquella que mezcla chakra y energía maldita, apenas está por comenzar. De verdad, muchas gracias por acompañarme a lo largo de todos estos capítulos y por todo el apoyo que le están dando a la serie. Me encanta leer sus teorías, así que si tienen dudas, correcciones, o simplemente quieren decir qué les pareció este gran final de temporada, dejen su comentario abajo. Siempre los tomo en cuenta para hacer la historia más atrapante. Si les gustó el video y todo lo que hemos vivido en esta temporada, no olviden darle a ese botón de like, compartirlo con sus amigos ninjas y suscribirse si aún no lo han hecho para no perderse el inicio de la próxima temporada. Dense una vuelta por el canal para ver los capítulos anteriores y otros vídeos que estoy seguro les gustarán. Especial agradecimiento a los miembros de Patreon, gracias a ustedes pude ahora sí comprar un juego Fate para poder mejorar y perfeccionar ciertos aspectos que me faltaban, muchas gracias.